Buenas tardes. El día de hoy nosotros les hablaremos sobre la problemática de la patología social. Pues nuestro equipo está conformado por lo que es de la Cruz Toledo, Jania Lisbeth, Caribay Solís, Natalia Sucet, Madrid Hermosillo, Viviana, Molina Morales, Alejandra y Sapien Beltrán, la Teresa. Nosotros les explicaremos los diferentes temas que abordan este tipo de problemática social. Entre estos estaríamos hablando primeramente de la problemática sociobiológica de la juventud, de la alimentación y nutrición en México, las alteraciones en la dinámica de la familia y el aborto, que son temas que tienen suma importancia en nuestro país. Primeramente, pues les voy a introducir lo que es el tema de la problemática sociobiológica de la juventud. Pero antes de entrar en el tema central, también quiero explicar brevemente qué entendemos por patología social. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? La palabra patología viene del griego patos, que significa sufrimiento, y logos, que significa estudio. Así que si hablamos de términos simples, la patología social estudia las enfermedades o desviaciones del comportamiento dentro de una sociedad. No se trata de enfermedades biológicas como tal, sino como de conflictos, comportamientos o situaciones que afectan la salud colectiva o de la comunidad. Cosas como la delincuencia, la drogadicción, la violencia, la pobreza extrema, la discriminación o las adicciones. Estos ejemplos son situaciones que son vistas como síntomas de un malestar social, igual que los síntomas físicos revelan una enfermedad en el cuerpo. Desde esta perspectiva, los problemas que vive la juventud, como lo que es la ansiedad, el consumo de drogas, la falta de identidad o la violencia, no son solo fallas individuales, sino que podríamos decir que es un reflejo de un entorno social enfermo o desorganizado, algo que se da mucho en nuestro país. Por eso, cuando analizamos la problemática sociobiológica de la juventud, estamos tratando de comprender cómo los factores biológicos del desarrollo y los factores sociales del entorno se combinan para generar conductas de riesgo o una desadaptación. Por ejemplo, la juventud es una etapa de transformación profunda. Biológicamente hablando, el cuerpo cambia, las hormonas se activan, las emociones se intensifican, la identidad se está formando y el cerebro está en proceso de maduración. Eso es algo que vemos, por ejemplo, mucho en nuestra vida diaria como jóvenes y pues ahorita que estamos estudiando este tipo de temas. Por ejemplo, el lóbulo frontal, que es el encargado de controlar los impulsos y planificar el futuro, no se desarrolla por completo hasta después de los 20 años. Quiere decir que aunque seamos legalmente adultos, todavía no terminamos de madurar. Esto significa, bueno, biológicamente hablando, esto significa que muchos jóvenes sienten intensamente, pero piensan después, lo que explica conductas impulsivas, rebeldes o arriesgadas. Ahora bien, estos procesos biológicos se viven dentro de una sociedad con valores, normas y presiones. Y en el mundo actual, los jóvenes están expuestos a cambios sociales, culturales y tecnológicos muy rápidos. Las redes sociales, la economía, la educación, la familia y los medios de comunicación influyen de una forma bastante constante en la forma de pensar, en la forma de sentir y la manera de comportarnos. Factores que influyen en lo que es en esta problemática, tanto hay biológicos como sociales. Por ejemplo, en la diapositiva les enlisté varios que pueden influir y pues es importante destacar los más importantes. Por ejemplo, uno de ellos sería la familia, que es como la principal raíz de una problemática social. En muchos hogares actuales hay pérdida de comunicación, por ejemplo, padres ausentes por motivos laborales, familias desintegradas o estilos de crianza autoritarios o permisivos que pueden provocar que un joven busque fuera el apoyo emocional que no se encuentra en casa. Y creo que pues eso le ha pasado a mucha gente que conocemos o incluso a nosotros mismos. Por ejemplo, hay adolescentes que se refugian en grupos de amigos tóxicos o en las redes sociales porque ellos donde sienten que al menos alguien nos está escuchando o apoyando. Cosa, pues sí, se busca lo que no se da en casa. Otro factor que influye mucho es el sistema educativo. La escuela debería ser un espacio de orientación, pero muchas veces se convierte en un entorno de presión y competencia. Y esto se da mucho en casi todas las escuelas y más en el nivel profesional, que es en la universidad. Se valoran las calificaciones más que el bienestar emocional, por ejemplo. Hay casos de acoso escolar o bullying y esto pues se está haciendo cada vez común. También pueden derivar en
depresión, ansiedad o conductas autodestructivas, ya sea por lo que viven o por imitar a otros. En México, por ejemplo, los estudios de la SEP han mostrado que 1 de cada 3 estudiantes ha sufrido acoso escolar alguna vez. También otro factor que podría influir es la presión social en los medios de comunicación. Vivimos en una sociedad donde se impone la idea del éxito, de la belleza y de la popularidad, y esto pues se agrava más en lo que son las redes sociales. Por ejemplo, TikTok se llega a realzar mucha gente que tiene estas virtudes y pues todos quieren imitarlo. Los jóvenes, por ejemplo, ven los cuerpos perfectos, que la gente, los influencers, por ejemplo, tienen vidas felices, logros irreales, que por ejemplo son muy jóvenes y ya tienen sus casas, sus carros y todo, y te hace sentir como que te estás quedando atrás. Esto pues genera una comparación constante y una autoestima frágil. Si se dan cuenta, pues mucha gente sí vive con este tipo de sentimiento. Esto pues contribuye mucho al aumento de trastornos alimenticios, como lo que es la anorexia, la bulimia, los trastornos de ansiedad relacionados con la imagen de nuestro propio cuerpo. También la exposición constante a la violencia en los medios o los videojuegos también puede normalizar agresión o disminuir la empatía, que es algo que tienen mucho los niños de ahora. Por la influencia de los juegos, tienden a tener esas conductas demasiado destructivas o enojarse demasiado. El contexto económico y social también tiene mucho que ver. Por ejemplo, muchos jóvenes crecen en entornos con pocas oportunidades laborales o educativas y es algo muy común en nuestro país, creo que la mayoría. Entonces, la frustración de no poder cumplir con las expectativas sociales puede llevarles a abandonar la escuela y meterse lo que es al consumo de drogas, a la delincuencia. Según datos del INEGI, más del 20% de los jóvenes mexicanos ni estudian ni trabajan, o sea, son los llamados ñenes, lo que refleja una falta de integración al sistema social de nuestro país. Otros ejemplos de problemáticas sociobiológicas en la juventud es las adicciones, por ejemplo. El consumo de sustancias biológicamente pues se puede explicar porque el cerebro de un joven busca experiencias intensas y gratificantes, y sí, es cierto. Socialmente, el alcohol o las drogas se presentan como una forma de diversión o de aceptación dentro de un grupo. Así, pues el consumo no solo tiene una base química, sino también una necesidad social de pertenencia. Otra de esas también sería la violencia y la agresividad. Algunos jóvenes canalizan su frustración o vacío emocional a través de la violencia y pueden unirse a pandillas o participar en actos delictivos para sentirse los fuertes y ser reconocidos. Esta conducta refleja tanto una respuesta biológica al estrés o la adrenalina como una búsqueda social de identidad y de poder. También los problemas de salud mental, la depresión y la ansiedad han aumentado de forma alarmante en jóvenes y adolescentes. Esto no se debe pues solo a los desequilibrios químicos que hay en el cerebro, sino también a los factores sociales, como la soledad, la falta de un propósito, el exceso de la exigencia o el miedo al fracaso. En varios países, incluido nuestro país México, el suicidio ya se encuentra entre las primeras causas de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. También está la sexualidad sin responsabilidad. Durante la adolescencia, pues sabemos que las hormonas están al tope, aumenta la curiosidad sexual y también no hay ni una educación ni comunicación familiar, a pesar de que estemos ahorita más avanzados, de todas maneras sigue faltando ese tipo de comunicación. Muchos jóvenes experimentan este tipo de conductas sin ninguna información previa o adecuada. Esto pues resulta en muchos embarazos no planeados, en enfermedades de transmisión sexual o incluso en traumas emocionales. Por ejemplo, nuestro país tiene uno de los índices más altos de embarazo adolescente en América Latina. Y pues es algo que sí se ve, ¿no? Muchas veces cuando vamos en la calle o así, muchas niñas que tienen ya sus bebés, son unas niñas. También desde la mirada de la patología social se entiende que todas estas conductas no son errores personales, sino síntomas colectivos. Cuando una sociedad no ofrece a sus jóvenes oportunidades reales, espacios de expresión y educación emocional, los jóvenes buscan llenar ese vacío con lo que tienen a su alcance, ya sea redes, drogas, violencia o evasión. Es decir, que este problema no está solo en el joven, sino en el entorno que lo forma o lo abandona. La delincuencia en el consumo de sustancias o los trastornos mentales no son enfermedades de un solo individuo, sino manifestaciones, ¿no?, que se dan del malestar social más profundo, que es donde convivimos en nuestro entorno. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor?
Tenemos, también muchas propuestas de prevención o cómo enfrentar estas problemáticas. Principalmente para enfrentar esta problemática es necesario actuar en varios niveles. Por ejemplo, en la familia, que es una de las principales razones, sería fortaleciendo la comunicación, el diálogo, también el afecto, la presencia emocional, porque muchos padres piensan que solo el estar económicamente presente, eso que te den lo básico o lo que sea, es estar siempre para tus hijos, pero realmente es solo una parte de ello. La presencia emocional sí tiene mucho que ver. Un joven escuchado difícilmente busca un refugio en la violencia o en las adicciones. También en la escuela. En la escuela se podrían implementar programas de orientación vocacional, educación sexual y de salud mental. Y no solo enseñar materias, sino también enseñar a vivir y relacionarse. Por eso es de que es importante tener este tipo de materias desde la primaria para poder entender todo esto. También en la sociedad es promoviendo políticas públicas que den acceso a la educación, el empleo y espacios culturales o deportivos que canalicen la energía juvenil hacia actividades constructivas. Un ejemplo exitoso, por ejemplo, son los talleres artísticos y deportivos comunitarios que han reducido la violencia juvenil en varias colonias de México y también pues en otros lugares como Medellín de Colombia. Y pues también los jóvenes se sienten parte de algo positivo y su conducta no tiende a cambiar. En conclusión, pues podemos decir que en cuanto a este tema, la problemática sociobiológica de la juventud es una combinación de procesos naturales y condiciones sociales. La biología explica el impulso, la curiosidad, la búsqueda de identidad, pero la sociedad es quien determina cómo se canalizan esos impulsos. Si el entorno es violento, injusto o indiferente, los resultados serán negativos. Y si el entorno es comprensivo, educativo y solidario, los jóvenes podrán desarrollarse plenamente. Eso es una de las cosas que se piensan muy comúnmente. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la alimentación y nutrición en México. Bueno, pues para empezar tenemos, ¿por qué es un problema en México? Tenemos que en lugar de un solo problema en México tenemos una doble carga de malnutrición. Por un lado está la desnutrición y por otro el sobrepeso y la obesidad. Eh, Esta dualidad refleja profundas desigualdades sociales y económicas. Bueno, pues la alimentación es uno de los pilares más importantes para el bienestar humano porque a través de ella obtenemos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para crecer, para desarrollarse y para mantenerse en equilibrio. Sin embargo, en nuestro país el panorama alimentario se ha vuelto cada vez más complejo. México enfrenta actualmente un doble problema relacionado con la alimentación. Por un lado tenemos la alta prevalencia de obesidad y enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y el colesterol alto. Y por otro lado, aún existen altos niveles de desnutrición, sobre todo en comunidades rurales o en grupos con menos recursos económicos. Eso significa que en un mismo país podemos ver a varias personas con exceso de peso y al mismo tiempo a personas que no tienen acceso suficiente a alimentos nutritivos. Es una contradicción que refleja las desigualdades sociales y los grandes cambios que ha sufrido nuestra forma de alimentarnos. Además, es importante recordar que México tiene una enorme diversidad cultural y gastronómica. Contamos con una cocina tradicional muy rica en ingredientes, colores y sabores. El maíz, los frijoles, el chile, las calabazas, las frutas tropicales, el pescado, entre muchos otros alimentos que forman parte de nuestra identidad. Pero lamentablemente muchos de estos hábitos se han perdido y con ello también parte de nuestra salud. Para entender mejor esta situación hay que hablar de lo que se conoce como transición alimentaria. Ese término se refiere a los cambios que se han dado en la forma de comer de la población, sobre todo en las últimas décadas. Antes, por ejemplo, la dieta tradicional mexicana era una de las más equilibradas del mundo. Se basaba principalmente en alimentos naturales y frescos, como los granos, como el maíz y el arroz, leguminosas como los frijoles y las lentejas, así como verduras, frutas de temporada y preparaciones caseras. Era una dieta rica en fibra, en vitaminas y minerales, y baja en grasas saturadas y azúcares añadidos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa dieta se ha ido desplazando por una más moderna, pero mucho menos saludable,
Hoy en día, el consumo de refrescos, frituras, comida rápida y productos ultraprocesados ha aumentado enormemente. Estos alimentos suelen tener altos niveles de azúcar, sodio y grasas, pero muy pocos nutrientes. Este cambio no ocurrió de un día para otro. Tiene que ver con muchos factores como la globalización, la urbanización, la falta de tiempo para cocinar, la publicidad y el fácil acceso a productos industrializados. Por ejemplo, ahora es mucho más sencillo y barato comprar unas papas fritas o un refresco que preparar una ensalada o una comida completa en casa. El resultado de esta transición alimentaria es preocupante. Cada vez más personas sufren enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes tipo 2, la hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Y lo más alarmante es que estos problemas ya no solo afectan a los adultos, sino que también a adolescentes y niños. México, de hecho, se encuentra entre los países con mayores tasas de obesidad infantil a nivel mundial. Esto nos demuestra la importancia de repensar nuestra manera de comer y de promover desde la infancia una relación más saludable con los alimentos. Ahora bien, la forma en la que nos alimentamos no depende solo de de nuestras decisiones personales. Existen varios factores que influyen directamente en nuestra nutrición y que hacen que comer sano no siempre sea tan fácil como parece. Podemos agruparlos en cuatro grandes categorías. El primero están los factores económicos. Aquí tenemos que la pobreza y la desigualdad son determinantes muy fuertes. En México muchas familias tienen ingresos limitados y no pueden comprar alimentos frescos o de buena calidad. A veces los productos ultraprocesados resultan más baratos, duraderos y más accesibles, aunque sean menos nutritivos. Esto crea un círculo vicioso. La mala alimentación genera enfermedades y las enfermedades aumentan los gastos familiares, lo que a su vez agrava la pobreza. 2, factores culturales. La pérdida de costumbres tradicionales ha cambiado nuestra relación con la comida. Antes era común cocinar en casa, usar ingredientes locales y compartir los alimentos en familia. Hoy en día, por la falta de tiempo y la influencia de la comida rápida, muchas personas optan por productos listos para consumir o comidas fuera de casa. Esto ha hecho que se pierda el valor cultural de la cocina mexicana tradicional, que era mucho más saludable y equilibrada. 3, factores industriales. Bueno, la industria alimentaria también tiene un papel importante. La publicidad, especialmente la dirigida a niños, promueve productos altos en azúcar, grasa y sal. Desde muy pequeños, los niños se acostumbran al sabor de lo dulce y lo procesado, y eso influye en sus hábitos alimentarios de por vida. Además, las grandes empresas de alimentos han inundado el mercado con productos atractivos, económicos y fáciles de consumir, pero con muy bajo valor nutricional. Y por último, está los factores de disponibilidad. En muchas zonas rurales o marginadas es difícil encontrar frutas y verduras frescas, mientras que los productos procesados están en todas partes. Esto limita las opciones de las personas y hace que comer de manera saludable sea más complicado. Entre las principales causas del sobrepeso y la obesidad se encuentran los factores socioeconómicos, donde paradójicamente las personas con menos recursos tienen más facilidad para acceder a comida ultraprocesada y de bajo costo, como refrescos, frituras y comida rápida, mientras que los alimentos frescos y saludables como frutas, verduras o pescado suelen ser más caros y difíciles de conseguir, sobre todo en algunas zonas urbanas o rurales. Otro punto muy importante es el marketing y la publicidad. Vivimos rodeados de anuncios de comida chatarra, muchos de ellos dirigidos especialmente a niños y adolescentes, lo que crea hábitos alimenticios poco saludables desde edades tempranas. Y por último, los estilos de vida. Hoy en día el sedentarismo ha aumentado considerablemente. Pasamos muchas horas frente a pantallas, ya sea por trabajo, escuela o entretenimiento. Además, en muchas ciudades no existen espacios seguros o adecuados para hacer actividad física, lo que limita aún más el movimiento diario. En cuanto a las manifestaciones o consecuencias, el sobrepeso y la obesidad están directamente relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer.
Estas enfermedades no solo afectan a quienes la padecen, sino también en su entorno familiar y social. Otro aspecto importante es el impacto en el sistema de salud. El tratamiento de estas enfermedades requiere medicamentos, consultas médicas y hospitalizaciones que consumen una parte significativa del presupuesto de salud pública. En otras palabras, mientras más personas presenten obesidad o sobrepeso, más recursos económicos se destinan al tratamiento en lugar de la prevención. Secuencias sociales. Son cuatro principalmente, pero vamos a hablar primeramente de la desigualdad. Esta pues tiene que ver con la patología de la alimentación gravada, las desigualdades existentes. Las comunidades más pobres y marginadas son las más afectadas por la desnutrición. Esto principalmente porque pues no tienen acceso o no tienen la economía suficiente para poder comprar una comida de calidad y esto llega a afectar a su salud a largo plazo. De hecho, pues no es solo por el dinero, sino también porque como hay en zonas rurales que no hay el suficiente acceso a lugares específicos donde venden comida sana o productos frescos o pues cosas saludables y esto se les dificulta su acceso. Y al mismo tiempo por el sobrepeso debido a la falta de opciones saludables. Educación. Esta es la segunda. La desnutrición afecta el rendimiento escolar y la capacidad de aprendizaje. Por su parte, la ESNT limita la participación laboral y la social de los adultos. Principalmente cuando una persona no está nutrida correctamente, suele afectar mucho en su ámbito mental y, como dice aquí, en laboral y social, principalmente por las afectaciones que puede llegar a tener una persona en el cuerpo. La tercera es la salud pública. Esta colapsa los servicios de salud, saturando hospitales y clínicas. Cuando no hay una buena alimentación, efectivamente siempre vas a terminar en pues, en servicios de salud tratando de mejorar tu calidad de vida y esto puede, como mencionó mi compañera Alejandra, México está en los primeros lugares de obesidad y pues problemas de salud. Entonces, cuando no se cuida bien, principalmente se le da atención a eso. Y el cuarto es sostenibilidad, que es el modelo alimentario actual, es insostenible ya que promueve la producción industrializada en el lugar de la local y sostenible. Y pues También tenemos las posibles soluciones desde la sociología médica. Primeramente, podríamos hablar de las políticas públicas integrales. Se necesitan programas de nutrición, pero también políticas que aborden la pobreza, la desigualdad, la educación y el medio ambiente. También está la regulación de la industria alimentaria, los impuestos en bebidas azucaradas, el etiquetado frontal de advertencia y la regulación de la publicidad de productos no saludables. Eso también se puede incluir. También la promoción de la cultura alimentaria tradicional, revalorizar la dieta mexicana, promoviendo el consumo de alimentos locales, frescos y de temporada, es una buena manera de solucionarlo. Igualmente, otra es el acceso a los alimentos saludables, subsidios a pequeños agricultores, creación de mercados locales y programas de apoyo a la producción de alimentos en zonas de bajos recursos. Bien se sabe que a veces muchos alimentos que orgánicos o de calidad son más caros, donde los supermercados los venden más caros, lo cual dificulta pues que toda la población tenga el fácil acceso a este tipo de alimentos. El siguiente es un tema muy importante dentro del ámbito social y de la salud: los factores del entorno y las alteraciones de la dinámica familiar, basado en el libro de Sociología Médica de Ramón Paz Ramírez. La familia es el núcleo básico de la sociedad y su equilibrio depende tanto de las relaciones internas como del entorno que la rodea. Sin embargo, en la actualidad muchas familias enfrentan rupturas o conflictos debido a factores sociales, económicos y culturales que influyen directamente en su estabilidad.
Según Per Ramírez, la familia debe entenderse como un sistema donde cada miembro cumple un rol y las acciones de uno afectan a los demás. El entorno, es decir, el medio ambiente social y económico donde vive la familia, puede fortalecerla o debilitarla. Por ejemplo, si una familia vive en un entorno con una buena comunicación, estabilidad económica y apoyo social, probablemente mantendrá una dinámica saludable. En cambio, una familia que enfrenta desempleo o violencia en su comunidad puede experimentar conflictos y rupturas internas. Siguiente. Cuando hablamos de entorno, nos referimos al conjunto de fenómenos o situaciones externas que rodean a la familia, es decir, todo aquello que ocurre fuera del hogar, pero que tiene un impacto dentro de él. Este entorno puede restringir o facilitar el funcionamiento familiar. Por ejemplo, un entorno estable con apoyo social y condiciones económicas adecuadas puede fortalecer los lazos entre los miembros. En cambio, cuando el entorno es conflictivo con violencia, pobreza o falta de oportunidades, la familia enfrenta más dificultades para mantener la armonía. El aflojamiento de los vínculos afectivos, es decir, cuando los lazos emocionales se debilitan entre los esposos, entre padres e hijos o entre los hermanos, puede provocar rupturas parciales o totales. Todo esto conduce a lo que conocemos como desintegración familiar, un fenómeno que no solo afecta a la convivencia, sino también a la salud emocional y social de cada integrante. Siguiente. Entre los factores del entorno que influyen, encontramos los factores económicos. La economía es uno de los factores más determinantes. La pérdida del empleo o la falta de recursos puede generar estrés, discusiones y en muchos casos separación. Pensemos en una familia donde el padre pierde su trabajo. La presión económica puede aumentar la tensión en la pareja y los hijos pueden sentir ansiedad o inseguridad. Los factores médicos, donde las enfermedades crónicas o discapacidades también alteran la dinámica familiar, ya que requieren cuidados constantes, tiempo y recursos. Por ejemplo, una madre con una enfermedad degenerativa puede hacer que los hijos asuman responsabilidades de adultos, lo que modifica los roles dentro del hogar. Los factores sociales, como los cambios sociales, la migración o el divorcio, pueden desorganizar la estructura familiar. La industrialización y el ritmo urbano han llevado a que los vínculos familiares se debiliten y el tiempo de convivencia disminuya. En familias donde ambos padres trabajan largas jornadas, los hijos suelen pasar más tiempo solos o con dispositivos electrónicos, lo que puede afectar la comunicación y el apego. Y por último, los factores culturales. México es un país con gran diversidad cultural, lo que influye en las diferentes formas de organización familiar. No es igual una familia rural indígena que mantiene tradiciones comunitarias que una familia urbana de clase media o alta que vive en un entorno más individualista. Por ejemplo, en una comunidad indígena el apoyo entre generaciones es común, mientras que en zonas urbanas los jóvenes tienden a independizarse más temprano y reduce la convivencia familiar. Siguiente. Ramón Paz Ramírez menciona que la desintegración familiar no debe verse como un problema individual, sino como un reflejo de una crisis social más amplia. Vivimos en una sociedad donde el objetivo económico y el consumo se han vuelto prioritarios, dejando en segundo plano los vínculos humanos. Muchas familias miden su éxito por los bienes materiales y no por la convivencia o la comunicación, lo que genera vacíos afectivos y aislamiento emocional. En México, la familia no puede entenderse como algo único o igual para todos, ya que nuestro país tiene una gran diversidad cultural y social. Por eso, el autor distingue diferentes tipos de familias según su contexto. En primer lugar, tenemos a la familia rural indígena, que aún conserva tradiciones y formas de vida antiguas. Estas familias suelen vivir en comunidades donde la cooperación, el respeto a los mayores y la vida comunitaria son muy importantes. Por ejemplo, en muchos pueblos indígenas, los abuelos siguen siendo figuras centrales en la educación y el cuidado de los nietos,
y las decisiones se toman en conjunto, no de manera individual. En segundo lugar, está la familia rural mestiza, que se encuentra en un proceso de transformación cultural y biológica. Estas familias combinan costumbres tradicionales con elementos modernos. Un ejemplo puede ser una familia campesina que conserva las fiestas patronales y la vida en comunidad, pero que también adopta nuevas formas de organización laboral o educativa. Luego tenemos a la familia urbana de clase alta, que suele tener mayor acceso a recursos económicos, educación y tecnología, pero también tiende al individualismo. En este tipo de familias, cada miembro suele tener actividades independientes, lo que a veces reduce el tiempo de convivencia, aunque las condiciones materiales sean mejores. Finalmente, la familia urbana de bajos recursos se enfrenta a carencias, desigualdad y vulnerabilidad. En estos hogares, los problemas económicos pueden generar estrés y afectar la comunicación. Aún así, muchas de estas familias se caracterizan por su solidaridad y por el esfuerzo constante de salir adelante. ¿Cuál es su definición sociomédica? Pues primero que nada, vamos a hablar sobre el aborto. Como ya mis compañeras mencionaron, la patología social, recordemos, es la rama de la sociología encargada de estudiar los problemas sociales que afectan la vida de las personas y la sociedad en general. El aborto es un tema que de hecho es muy tabú para la gente hoy en día, aún es un tema que se pone mucho en discusión, principalmente por la gente adulta y la gente joven, que pues son diferentes generaciones. Y pues es un tema que por su naturaleza se inserta profundamente en esta disciplina. Pues comencemos con la definición fundamental. Desde la perspectiva médica, el aborto es la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal. Los textos, estos tienen dos tipos, que es espontáneo y ocurre de manera natural, e inducido, que ocurre de forma voluntaria, realizada por decisión o necesidad médica. La complejidad del aborto radica en que no se estudia desde una única disciplina, es analizado por la medicina, la sociología, el derecho, la filosofía y la religión, que de hecho aquí en México el aborto es muy juzgado principalmente por la religión y de hecho se tiene las opiniones se rigen más por la religión. Esta multiplicidad de enfoques nos obliga a reconocer de entrada sus dos primeras dimensiones cruciales, la médica y la ética. Pues primero, la dimensión médica. Las crisis de salud pública, si bien el aborto realizado con personal capacitado es considerado un procedimiento seguro, el problema de salud pública de primera prioridad es el aborto inseguro. Pues un aborto inseguro principalmente son una causa principal de complicaciones devastadoras, incluyendo hemorragias, infecciones e infertilidad. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el aborto como un problema prioritario de la salud pública debido a que esta práctica insegura contribuye directamente a la alta mortalidad materna. Un aborto que no es seguro puede, de hecho, como dice el texto, influir en la mortalidad. De hecho, antes, cuando no era legal el aborto en algunos estados de México, había un alto índice de mortalidad en mujeres porque no se habían realizado un aborto seguro, era un aborto clandestino. Las consecuencias de la salud pública son tangibles, una sobrecarga del sistema de salud y un aumento de hospitalizaciones de emergencia. Es fundamental comprender que esta problemática afecta de manera desproporcionada a las mujeres pobres y jóvenes. La dimensión social. Vamos a hablar sobre la dimensión social. Primeramente, como ya mencioné, el aborto refleja valores culturales, religiosos y sociales que en muchos contextos está cargado de estigma, culpa y silencio. Como ya dije, México se rige principalmente por la opinión de la religión, porque pues técnicamente México es un país en el que está basado en la opinión religiosa. En el plano moral, el aborto es un dilema que depende profundamente pues, de la cultura, religión y la ideología política de una sociedad. Aquí se contraponen dos posturas fundamentales, la postura pro elección y la
postura pro decisión, pro elección y pro decisión, y la postura pro vida. En la postura pro elección, esta defiende el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su futuro reproductivo, sin ser juzgada claramente en el proceso. Y la postura pro vida, esta sostiene que la vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción. El desafío para las ligaciones contemporáneas es precisamente internar un equilibrio entre ambas posturas, reflejando las normas y valores sociales que varían según la religión, la cultura y el grado de secularización en cada contexto. Pues como ya dije, las mujeres con mayores recursos acceden a procedimientos más seguros y las mujeres con menores recursos recurren a abortos clandestinos que pueden ser de alto riesgo y aumentar la mortalidad. El aborto como fenómeno social y factor de desigualdad. El aborto es mucho más que una decisión individual o un acto médico. Es un fenómeno multifactorial. Es un espejo de los valores culturales, religiosos y sociales de una comunidad y está frecuentemente cargado de estigma, culpa y silencio. Como ya dije, pues este vínculo con la desigualdad demuestra que los factores asociados al fenómeno incluyen el género, la clase social, la ideología, la educación y el acceso a servicios de salud. El aborto como un hecho social complejo, profundizando en el enfoque sociológico, la patología social lo define como un fenómeno social complejo, y su complejidad no reside solamente en el acto en sí, sino que refleja los factores sociales, culturales, religiosos y económicos, y no únicamente sus causas médicas. Pues este fenómeno social complejo nos obliga a mirar las estructuras de poder, el patriarcado y el control. Históricamente, en el cuerpo de la mujer ha sido objeto de control por parte del poder masculino y las instituciones. Este control incluye directamente las normas sociales que rigen la aceptación o rechazo del aborto. Impacto colectivo. Las consecuencias del aborto impactan en las estadísticas de salud, los derechos humanos y de manera crucial en las políticas públicas. Las complicaciones del aborto inseguro contribuyen a la mortalidad materna, el abandono escolar y el desempleo, y perpetúan la desigualdad al afectar más a los sectores universales. Pues hay varias estrategias para la prevención y alternativas, principalmente ante la magnitud de este hecho social complejo, la sociología médica propone soluciones que enfocan en la prevención y el apoyo integral. La medida más importante es la educación sexual integral. Esta promueve conocimientos sólidos sobre la reproducción, anticoncepción y responsabilidad, lo cual es esencial para favorecer decisiones informadas y reducir los embarazos no deseados. A la educación debe sumarse la garantía de accesos a métodos anticonceptivos seguros y efectivos, así como la promoción de la planificación familiar, que fomenta una maternidad o paternidad consciente y responsable y totalmente deseada en el momento correcto. O sea, que una pareja va a tener libre albedrío de decidir cuándo quiere quiere traer a alguien al mundo. Además de la prevención, es vital el apoyo de las alternativas. Se necesitan programas de apoyo social comunitario para madres adolescentes y mujeres vulnerables con el fin de reducir el estigma y ofrecer acompañamiento psicológico. Las alternativas directas al aborto incluyen la continuación del embarazo como el soporte médico, social y adecuado, y la adopción como una opción para aquellas mujeres que deciden no criar al hijo. También hay otra opción de los vientres de alquiler, que pueden ser, pues, para ayudar a otra persona a que pueda tener un hijo o traiga un hijo. Y pues lo último es aspectos legales y derechos reproductivos. Finalmente, este debate se consolida en el marco legal. Las legislaciones varían drásticamente a nivel global, desde modelos restrictivos, solo permitidos si la vida de la madre está en peligro, a modelos intermedios autorizados por causales como violación o riesgo para la salud, hasta modelos liberales permitida la decisión dentro de un plazo gestacional, que llega a ser, de hecho, hasta los 3 meses, creo. Organismos internacionales como la OMC o la ONU han vinculado el aborto al derecho a la salud y la vida a la autonomía reproductiva. Sin embargo, los desafíos legales persisten, especialmente la desigualdad en el acceso y la inseguridad jurídica en contextos restrictivos.
La tendencia global se dirige hacia un mayor reconocimiento de los derechos reproductivos, aunque los debates éticos y religiosos continúan siendo bastante intensos. En conclusión, pues a todo lo que traté de explicar, el aborto es un hecho social complejo que exige pues una respuesta integral que abarque la salud, la educación y la justicia, y la lucha contra la desigualdad como paneles sociales o económicos que nos enseña pues el impacto que llega a tener. Bueno, el aborto, como ya mencionó mi compañera, no puede solo entenderse como un acto médico, más bien es un fenómeno social complejo. Va a reflejar factores culturales, religiosos, económicos y sociales, como ya mencionó mi compañera, y que estas van a afectar a las mujeres de distintas maneras. Hoy, pues, analizaremos lo que es cómo el aborto se va a relacionar con el patriarcado, las normas sociales, la desigualdad y la prevención, así como en tantos aspectos legales y su impacto en la salud pública. Bueno, va a ser importante comprender que no se trata únicamente de una decisión médica. Cada aborto ocurre dentro de un contexto social específico que va a condicionar los riesgos, las alternativas y las consecuencias, pues, para la mujer y la comunidad. Como primer, tenemos lo que es el patriarcado y control sobre la mujer. Históricamente, el cuerpo de la mujer ha sido regulado por el poder masculino y por instituciones como la familia, la iglesia y el Estado. Ese control ha limitado mucho su autonomía para tomar así sus propias decisiones, inclusive de su propia reproducción. Como por ejemplo, durante siglos la sexualidad femenina fue estrictamente vigilada y los embarazos no planificados eran motivo de estigmatización o algún castigo. Incluso en la actualidad, en muchos contextos, las leyes y las normas sociales van a reflejar la misma lógica. Decidir sobre el embarazo puede ser legalmente restringido o socialmente criticado. El patriarcado no solamente va a regular el aborto, sino que también va a influir en el acceso a la educación, salud y derechos reproductivos. Por eso hablar del aborto va a implicar también cuestionar cómo se distribuye el poder entre hombres y mujeres en esta sociedad. También están las normas y valores sociales y también su desigualdad. La aceptación del aborto varía ampliamente según la religión, la cultura y el grado de secularización de cada sociedad. En algunos países altamente conservadores, el aborto sigue siendo un tabú y está fuertemente penalizado, mientras que en sociedades más secularizadas se va a reconocer como un derecho de la mujer. Además, la desigualdad social va a influir directamente en los riesgos que va a enfrentar una mujer. Las mujeres con menos recursos económicos van a tener más posibilidades de recurrir a abortos inseguros con consecuencias graves para su salud. En cambio, las mujeres con mayores recursos pueden acceder a procedimientos seguros médicos y controlados. Esto va a mostrar que el aborto no es solamente una cuestión ética o legal, sino más que nada una cuestión de justicia social y equidad en el acceso de la salud. Pues me pone la próxima diapositiva, por favor. En prevención y alternativas, la prevención del aborto inseguro es clave y se va a basar en varias estrategias. Por ejemplo, la educación sexual integral. Va a promover conocimientos sobre reproducción, anticoncepción y responsabilidad. Esta educación va a permitir que las personas van a tomar decisiones informadas y va a reducir embarazos no deseados y va a empoderar a las mujeres y hombres para planificar su vida reproductiva. Segundo, el acceso a métodos anticonceptivos seguros y efectivos que van a incluir pastillas, dispositivos intrauterinos, preservativos y opciones de emergencia. Tercero, la planificación familiar.
que va a ayudar a promover una maternidad y paternidad consciente. Como cuarto vamos a tener el apoyo social y comunitario como programas para madres adolescentes, mujeres vulnerables y acompañamiento psicológico que van a disminuir el estigma y van a ofrecer contención emocional. Finalmente van a existir alternativas al aborto, como continuar con el embarazo, con apoyo médico y social, o la adopción para mujeres que no pueden o no desean criar a un hijo. Estas opciones van a ampliar la capacidad de elección y van a reducir riesgos físicos, así como también psicológicos para la mujer. Siguiente, por favor. En aspectos legales, los marcos legales sobre el aborto van a variar mucho en el mundo. Por ejemplo, están los modelos legales principales, que son el restrictivo. Solo este va a estar permitido si la vida de la madre va a correr peligro, como en muchos países conservadores. Está el intermedio, que es autorizado en casos de violación, malformaciones del feto o riesgo de salud para la mujer. Está el liberal, que la mujer puede decidir dentro de un plazo gestacional establecido. La OMS y la ONU van a reconocer el aborto como un derecho vinculado a la salud, la vida, la autonomía reproductiva. Sin embargo, van a persistir desafíos legales, como está la desigualdad en el acceso, abortos clandestinos e inseguridad jurídica, sobre todo en contextos restrictivos. A nivel global, hay un mayor reconocimiento de los derechos reproductivos, pero los debates éticos, religiosos y políticos van a continuar, lo que va a reflejar que esta no es solo una cuestión médica, sino también es social, cultural y política. En cuanto al impacto de la salud pública, el aborto inseguro va a representar riesgos graves para la salud, como por ejemplo infecciones graves y sepsis, hemorragias masivas, infertilidad temporal o permanente, complicaciones psicológicas como ansiedad o depresión, abortos repetidos con riesgo acumulativo. Sus consecuencias van a incluir mortalidad materna elevada, sobrecarga del sistema de la salud, aumento de hospitalizaciones de emergencia y efectos sociales como el abandono escolar o desempleo. La desigualdad se va a evidenciar aquí. Por ejemplo, las mujeres jóvenes y pobres son las más afectadas, mientras que las que tienen recursos van a acceder a procedimientos más seguros y controlados. Ya por último, la prevención del aborto inseguro se va a basar en una educación sexual integral, accesos a métodos anticonceptivos seguros, planificación familiar efectiva, programas de apoyo psicológico y social, información clara sobre riesgos y derechos reproductivos. En conclusión, el aborto va a reflejar desigualdades sociales, normas culturales y desafíos legales. Su abordaje va a requerir no solo medidas médicas, sino también políticas educativas, sociales y derechos humanos que van a proteger la salud y la autonomía de las mujeres. El objetivo final va a ser garantizar que cada mujer pueda tomar decisiones informadas, seguras y responsables sobre su propio cuerpo, así reduciendo riesgos y promoviendo la equidad en la sociedad. Ya esto ha sido todo por nuestra parte. Aquí pueden lograr ver nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.